este próximo mundial lo vas a vivir aquí por Tommy Sport. Espero verte, espero que estés prendido a mi canal de YouTube. Vamos a estar haciendo un mes de cobertura, reacciones, análisis caliente de 5 selecciones diferentes. 5 selecciones que para mí van a ser candidatas. Los espero a todos aquí en Tommy Sport. Nos encontramos en la segunda parte de cómo llega. En esta ocasión es el turno de Uruguay y el turno de Ecuador. Bueno, par de datitos, par de cositas para decir de cada uno. Acá los tengo más o menos anotados. Tenemos dos de las mejores selecciones del continente. Uno es Ecuador, que terminó segunda en las eliminatorias, con 29 puntos, 9 puntos menos que el primero, que es Argentina. Y Uruguay con 28, un punto menos que Ecuador. Claramente en el juego Ecuador es mucho mejor que Uruguay, pero no estamos acá para comparar, estamos acá para ver cómo llegan. Uruguay, ¿cómo llega? Bueno, Uruguay llega cuarto con 10 victorias, con 7 victorias, 7 empates, 4 derrotas, entre ellas una victoria importantísima contra Argentina aquí en Argentina, en la Bombonera. Ya lo estuvimos hablando ayer en el video que subimos de la selección. Pero se le rescata a Uruguay que al principio de las eliminatorias llegó a ser ese equipo que uno lo veía y decía, ¡fua! Este Uruguay es candidato al Mundial. Después pasaron varias cosas internamente, con Bielsa, con los jugadores, hubo algo interno que se rompió, que hizo que Uruguay, en vez de terminar, quién sabe, segundo por ahí, peleando en el primer puesto a Argentina, terminó cuarto y sufriendo. Porque Uruguay sufrió. Los últimos partidos de Uruguay la pasó mal de verdad. No es que fue, no, Uruguay la pasó mal. Con varios jugadores no en su mejor nivel, con un mediocampo que la verdad, el mediocampo de Uruguay es excelente, teniendo un Federico Valverde, capitán del Real Madrid, un Nico de la Cruz que la rompió toda en el Flamengo, este año no tanto porque no está jugando, no está teniendo varios minutos, con una Rascaeta en el Flamengo que ahora creo que está lesionado, se está recuperando una lesión, con un Lucho Suárez que en el Inter de Miami la rompió toda, pero no fue convocado para el Mundial. Digamos que se terminó esa época dorada de Uruguay, pero lo que se le rescata a Uruguay es eso, ¿no? Principios de eliminatorias, muy buenas eliminatorias al principio, después bajón extremo, Copa América la jugó muy mal Uruguay, se hablaba de que Bielsa se podría llegar a ir antes del Mundial, cosa que no pasó. Bielsa va a dirigir el Mundial con Uruguay y se va a ir del seleccionado uruguayo. Pero Uruguay tiene que enfocarse en esa presión que tuvo, ¿no? En esa presión, en ese ritmo que le dio el juego al principio de las eliminatorias. Después, bueno, se fue diluyendo poco a poco. Tiene mucha potencia física, eso es un buen punto para remarcar. Teniendo un Araujo en la defensa, teniendo un Josema Jiménez, un Muslera que está en un nivel excelente. Pero así como decimos sus puntos fuertes, podríamos decir sus puntos débiles, con un desgaste físico y les cuestan esas transiciones defensivas. Por ahí presionar tanto tiempo hace que a la hora de defender te cueste más. La falta de gol, le falta mucho gol a Uruguay, teniendo dos extremos, un Canovio, por ejemplo, que en Fluminense juega muy bien, pero no puede terminar de demostrar tanto en la selección. Le falta un poquito más de madurez emocionalmente a la selección uruguaya. Hay que ver este mundial, cómo le va. Uruguay comparte grupo con España y con Arabia Saudita. Hay que ver, porque Uruguay puede salir o muy bien o muy mal. Hay que ver de verdad cómo sale Uruguay. Bueno, y ahora sí, pasamos al plato fuerte, que creo que es una de las candidatas, por lo menos, a llegar a cuartos de final. Me mordí la lengua. A cuartos de final. Ecuador tiene un muro defensivo, hay que empezar por ahí. Ecuador tiene a Pierre Hincapié, finalista y subcampeón de la Champions y ganador de la Premier,
y a William Pacho, ganador de todo en Francia y ganador de la Champions, muchachos. La defensa de Ecuador es algo, es un muro, es tremendo la defensa de Ecuador. BKC tiene que exprimir al máximo ese mediocampo con un Moisés Caicedo que es el motorcito de esta selección, como el motorcito de Paul. Bueno, Caicedo es el motor de Ecuador claramente, con esas recuperaciones, con esos pases filtrados, distribuye muy bien el juego, marca el ritmo, equilibra al equipo, siendo un 5, Ecuador puede jugar con un solo 5, que va a ser Caicedo, creo yo. Caicedo va a estar corriendo para todos lados, pero va a ser el motor, va a ser el corazón del equipo. Hablando del corazón del equipo, hay que mencionar a Kendry Páez, actualmente jugador de River, pertenece a Chelsea, pero es un jugadorazo. Con 18 años, 19, la está rompiendo toda, debutó de 16 años. Tiene mucho futuro Ecuador en sus jóvenes. Más que nada en Kendry, podría pensar en Caicedo, en Hincapié, en Pacho, un arquero de nivel como Galíndez. La verdad que Ecuador tiene para pensar, tiene para pensar en el futuro, para pensar en el presente. Ecuador terminó segundo en esta eliminatoria con 8 victorias, 8 victorias, 8 empates y 2 derrotas. Perdió muy poco Ecuador, hay que decirlo, perdió muy poco, dos derrotas más que nada. De hecho, perdió menos que la selección argentina. O sea, y recordemos que empezó la eliminatoria con 3 puntos menos. O sea que Ecuador hizo todo para clasificar y ser la segunda mejor selección del continente. La primera es Argentina, la segunda es Ecuador, como está en la eliminatoria, ¿no? El resultado de las eliminatorias manda, muchachos. Es así. Un poco de sus puntos débiles. Llega Ecuador a este mundial con un volumen de juego pobre, podríamos decirlo, más allá de que tenga un Caicedo que la rompe toda, necesita un poco más de la ayuda de sus compañeros, ¿no? Porque Caicedo no puede hacer todo. Entonces por ahí le falta un poco más de volumen ofensivo al seleccionado ecuatoriano tras la dependencia de Ener Valencia, que es una de sus máximas figuras. Bueno, Ecuador tiene que pensar un poco en el futuro, hablando de lo malo, ¿no? Porque tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas malas. La creación de juego, la dependencia de Ener Valencia. Tiene que ver cómo hace para sustituir ese 9 tan querido por el pueblo ecuatoriano. Por ahí tiene un poco de inexperiencia en el sentido de mundiales, no juega tantos mundiales seguidos Ecuador. Hay que ver cómo le juega eso en contra o a favor. Tiene un grupo accesible, puede pasar primero o segundo, yo creo que Ecuador va a pasar primero. El tema es que Ecuador se la tiene que creer. Ecuador tiene que creer que puede llegar a semifinales, a cuartos. Yo lo veo cuartos de final Ecuador. Así que bueno, eso es un poco cómo llega Uruguay, cómo llega Ecuador. Dos selecciones extremadamente candidatas a este mundial. Yo creo que más Ecuador por su presente que Uruguay. No digo a ganar el mundial, ¿no? Digo a llegar a cuartos, semifinales, por ahí. Déjame en los comentarios qué opinás vos. ¿Quién te gustaría de estas dos selecciones que llegue más lejos? Y si sos ecuatoriano, déjame en los comentarios qué opinás de tu selección. Y si sos uruguayo, lo mismo.